Quisiera más bien hablar del contexto geopolítico, del contexto internacional en el que nos encontramos y en el que, en definitiva, se desarrollan las labores educacionales en las que ustedes intervienen y que tienen influencia tanto en el estado psicológico de los estudiantes como de los profesores. En un reciente simposio organizado por la Oficina de Estudios Martianos, yo hacía una serie de reflexiones también sobre este contexto. Digamos que si hoy nos preguntaran qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son las principales características del mundo en el ámbito internacional, diríamos que estamos viviendo desde hace 2 o 3 decenios una serie de cambios muy importantes, muy rápidos, muy traumatizantes, en el que, o en el curso de estos cambios, nos damos cuenta de que finalmente tenemos que estar constantemente adaptándonos a nuevas realidades, en función de las transformaciones tecnológicas en particular que nos rodean y que modifican nuestra manera de comportarnos, nuestra manera en particular de comunicar. Y sabemos que todo cambio fundamental en materia de comunicación produce una serie de cambios sociotécnicos, socioculturales, que van a modificar, que modifican la atmósfera, el ecosistema general político y social en el que vivimos. Y yo decía que si este periodo que estamos viviendo se caracteriza por esta serie de cambios tan rápidos que nos obligan a adaptarnos, a estudiar en permanencia, a ser estudiantes permanentes, que lo que hemos adquirido, yo por ejemplo he sido 35 años profesor en la universidad y cuando salí de la universidad, cuando obtuve mi doctorado, era en los años 70, es decir, han pasado 50 años, no puedo contentarme, no he podido contentarme con utilizar lo que aprendí en la universidad, porque en el curso de estos 50 años el mundo ha cambiado de tal manera que no se parece para nada al mundo que había a principios de los años 70 cuando yo terminé la universidad, cuando yo obtuve mi doctorado. Por consiguiente, nuestra convicción es que estos cambios nos perturban, evidentemente, modifican nuestras certidumbres y nos obligan a adaptarnos. Y a veces muchos de nosotros tenemos la impresión de que esta aceleración en los cambios que estamos viviendo es algo excepcional, es algo que finalmente la humanidad vive por primera vez. Y entonces en esta convención sobre Martí, yo decía que en realidad lo que nos está ocurriendo ya ocurrió y que simplemente si tomamos el período de la vida de Martí, como todos sabemos, Martí tuvo una vida extremadamente corta con respecto a lo que él mismo podía esperar, a lo que la historia podía esperar. Martí murió a la edad de 42 años apenas y por consiguiente yo decía, si vemos lo que ocurrió a lo largo de la vida de José Martí, veremos que los cambios que se produjeron durante ese corto periodo de vida, 4 decenios, son tan importantes como los que nos están ocurriendo hoy, quizá más importantes y más rápidos. Voy a hacer una pequeña enumeración de algunos de esos cambios, tanto desde el punto de vista de la vida práctica, de los progresos técnicos, como de los cambios ideológicos y culturales. Por ejemplo, en este periodo, Martí vive de 1853 a 1895. En ese periodo,
Es un periodo también muy marcado por transformaciones importantes, un periodo que se caracteriza por convulsiones políticas y técnicas importantes. Es el apogeo de lo que llamamos la era industrial. Es un periodo que ve aparecer la urbanización masiva. Es un periodo que se caracteriza por el auge, el desarrollo de los nacionalismos que no existían antes. Es la invasión, digamos, o la generalización del uso de máquinas en materia de empleo. Es la proletarización del campesinado. El campesinado emigra hacia las ciudades y se integra a trabajar en las fábricas. Es un periodo en el que hay una fe ciega en el progreso. Un autor como Julio Verne, por ejemplo, que también es contemporáneo, traduce esta idea de que finalmente la transformación tecnológica va a cambiar completamente el mundo. Es un periodo en el que surgen las teorías socialistas por primera vez. Es el nacimiento del feminismo durante ese periodo. Es un periodo convulso desde el punto de vista político-militar. Se producen las primeras guerras entre potencias industriales, por ejemplo, la guerra entre Francia y Alemania, que están representadas aquí, la guerra de 1870, primera guerra entre dos potencias industriales, donde la muerte se produce de manera industrial, de manera masiva. Es el periodo de la guerra norte-sur en Estados Unidos, también una guerra en una potencia industrializada. Es la revuelta social más digamos, dramática, más trágica que haya conocido Europa, con la Comuna en París en 1871, que se termina por una masacre con decenas de miles de muertos. Es el periodo en el que se desarrolla el anarquismo, con los atentados anarquistas que se multiplican, en particular contra los dirigentes. Muchos jefes de Estado, reyes, primeros ministros son asesinados por los anarquistas. Es la conquista y la colonización del mundo. De hecho, la colonización del mundo no se hizo en el siglo XV, esto es la colonización esencialmente de América, pero la colonización de África, la colonización de Asia, se hace esencialmente en el siglo XIX, en el periodo, estoy hablando solo del periodo en el que vivió Martí, en particular la Conferencia de Berlín de 1885, es una conferencia en la que las grandes potencias se reparten el mundo con un mapa y dicen: tú vas a conquistar esto, tú vas a conquistar esto, tú vas a conquistar aquello. Entonces, esta conquista del mundo, colonial del mundo, en particular se hace en nombre de la modernización, ¿verdad? Es también el periodo en el que se inventa la velocidad, el tren, el automóvil surgen en esa época, una época en la que la velocidad no es conocida. Hasta entonces no se sabía, por ejemplo, cómo el cuerpo humano reaccionaría ante una gran velocidad, porque nunca el cuerpo humano había avanzado más rápido que la velocidad de un caballo. Y, por ejemplo, había congresos médicos donde se especulaba que si el cuerpo humano avanzaba a la velocidad de más de 60 kilómetros o de 70 kilómetros por hora, las vísceras interiores estallarían, ¿verdad? Y, evidentemente, más aún a 100 kilómetros por hora. Es un progreso de las comunicaciones de masas. Solo estoy hablando durante la vida de Martí, 1853-1895. Por ejemplo, aparece la prensa escrita de masa, aparece la fotografía, aparece el telégrafo, aparece el cine, el teléfono también. Y es el gran desarrollo de la electricidad. Se inventa la electricidad. Edison inventa la bombilla
el bombillo en 1879. Las primeras ciudades con electricidad, que serán Nueva York, Londres y París, empiezan a partir de 1880 a tener electricidad e iluminación. O sea, estamos en un periodo, como ven, en el que en muy poco tiempo, en la mitad de la vida media de un hombre, se han producido cambios que transforman completamente al mundo, que transforman a la vida de la gente y que transforman el reparto del poder en el planeta. Y por otra parte hay una confianza ciega en el progreso. En cierta medida, el ser humano piensa que puede igualar a Dios gracias a las nuevas técnicas. En este periodo también se desarrollan tres grandes teorías, digamos, ideológicas, culturales. No hablo de los nacionalismos o de los socialismos, que son de esta época, pero de tres grandes teorías que van a cambiar la manera de ver el mundo. Por ejemplo, es la teoría de Darwin. Darwin, este pensador británico, desarrolla su teoría sobre el origen de la evolución de las especies y también el que las especies evolucionan mediante la selección natural. Y Darwin escribe su libro, El origen de las especies, en 1859. Y esto evidentemente es una revolución, porque hasta entonces se pensaba, en todo caso en Occidente, que el ser humano había sido creado por Dios directamente. Y Darwin dice, no, el ser humano es simplemente una extensión de los grandes simios, es un animal como otro animal, pero que ha alcanzado una etapa diferente, pero somos esencialmente animales. Evidentemente, el otro gran teórico que va a cambiar la manera de ver el mundo, siempre durante la vida de Martí, es Carlos Marx. Marx escribe El Capital en 1867, es decir, cuando Martí tiene 14 años. Y su teoría sobre el capital, sobre la economía política y sobre todo sobre las relaciones de dominación que existen entre las dos únicas clases que Marx considera, la burguesía y el proletariado. Y Marx dirá esta frase muy importante, ¿verdad? La historia es la historia de la explotación del hombre por el hombre. Entonces, la historia es la historia de la lucha de clases. Esto va a tener una influencia colosal con el desarrollo de las teorías marxistas, del socialismo marxista y de las luchas obreras, que la propia clase obrera es una clase que aparece en ese momento. Y por fin, otra teoría de otro teórico, esta vez otro alemán como Marx, Nietzsche, filósofo, que desarrolla una teoría sobre el sobrehombre, la teoría del sobrehombre. Y Nietzsche hace una crítica radical de la cultura, hace una crítica radical de la moral, tal como existe, en su libro Así hablaba Zaratustra, que es un libro de 1883. Y sobre todo Nietzsche será el primer filósofo que dice Dios ha muerto. Y si Dios ha muerto, estamos solos y ahora tenemos que tomarnos en mano. La única gran cuarta teoría que transforma la manera de ver el mundo, que transforma, digamos, la ecuación por la cual se interpretaba el mundo, no es exactamente contemporánea de Martí, se produce unos años después, pero el autor, que es Sigmund Freud, el autor sí es contemporáneo de Martí porque nace prácticamente al mismo tiempo que Martí, nace en 1859, pero su teoría, la interpretación de los sueños, en el que la sexualidad es uno de los elementos que más vertebra la identidad del individuo, que más vertebra el comportamiento del individuo, cosa que evidentemente también era algo que chocaba, que escandalizaba. Es un texto que Freud publica en 1898, o sea, 3 años después
de la muerte de Martí. Entonces, como ven, así rápidamente, como ven, en 40 años, en estos 40 años que van de 1850 a 1890, hemos visto cómo el ser humano ha vivido, en particular si vivía en Occidente, una serie de transformaciones absolutamente radicales. Y si no vivía en Occidente, tenía toda probabilidad de ser dominado por Occidente, dominado o neodominado por Occidente. Entonces, hoy estamos viviendo una época de igual traumatismo. No es nuevo esto, ya lo han vivido otras generaciones. Y en particular, actualmente también nos está ocurriendo esto de que muchas certidumbres, muchas convicciones, muchas ideas a las que estábamos perfectamente arraigados y que considerábamos que nos estructuraban como personalidad, como identidad, hoy nos estamos dando cuenta que no son certidumbres permanentes, que no son inamovibles, se están tambaleando, se están resquebrajando, se están derrumbando. Estamos viviendo también ahora una época caótica en la que los grandes relatos hegemónicos que daban sentido al funcionamiento del mundo ya no están funcionando. No acabamos de entender cuál es la lógica que está determinando lo que ocurre. Y yo no la voy a dar aquí, pero lo que voy es a señalar por qué estamos viviendo en un mundo en que los parámetros principales, nuestras referencias, se están moviendo. Igual que le ocurrió a las personas que vivían al final del siglo XIX, cuando apareció Darwin, Marx, Nietzsche y Freud, y vieron que todo el mundo que se había elaborado a partir de los grandes pensadores del Renacimiento, del siglo XVIII o de la Iglesia, pues se derrumbaban de repente. Y nació la modernidad, lo que se llamaba la modernidad. Hoy seguramente estamos viviendo lo que algunos llaman la posmodernidad. Entonces, por una parte, lo que sí nosotros vemos son aspectos del puzzle, ¿verdad?, del rompecabezas. Identificamos algunas piezas aisladas del rompecabezas, pero no acabamos de distinguir, y no veo muchos analistas, politólogos, filósofos que nos den una visión coherente, legible del paisaje en su conjunto, del panorama en su conjunto. Hay acuerdos, sin embargo, para considerar que el mundo de hoy, nuestro mundo contemporáneo, está amenazado por tres grandes peligros. La humanidad está amenazada por tres grandes peligros. Primero, quizá el peligro en el que hay mayor convicción colectiva de que sí es una amenaza para el mundo entero, es lo que llamamos el cambio climático, ¿verdad? El cambio climático que se acelera, que ya hay que ser ciego como el señor Trump para no verlo, ya no hace falta tener referencias de hace 20 años o de hace 30 años para ver los cambios. Cada año estamos viendo los cambios. Por ejemplo, el recalentamiento general, el derretimiento de los glaciares o el derretimiento de los hielos de los polos, ¿verdad? La crisis del agua, en todas partes se está produciendo una crisis hídrica. Hay desastres meteorológicos extremos, cosas que antes ocurrían cada 50 años y ahora ocurren o cada año o cada 2 o 3 años. Hay una crisis alimentaria a nivel planetario por precisamente las sequías de larga duración que se multiplican. Hay una crisis de la biodiversidad porque especies enteras desaparecen a toda velocidad. Decenas y decenas de especies animales desaparecen cada año. Entonces, esto del cambio climático es
una certidumbre que nos amenaza. Segunda amenaza general, segunda característica general, los desplazamientos migratorios masivos. Esto que parecía que solo ocurría en la época de la Biblia, desplazamientos de tipo apocalíptico, vemos ahora que se están produciendo de una manera banal. La humanidad se pone en marcha, a veces para huir del cambio climático, a veces para huir de la pobreza, de las desigualdades, de los problemas sociales, de los problemas demográficos, ¿verdad? Pero en realidad, de las guerras también. En realidad, este movimiento, como lo estamos viendo, la gran obsesión del presidente Trump es construir un muro para detenerlos. El peligro principal, según muchos políticos en Europa, es la amenaza que representa la inmigración que llega de África o de Oriente Próximo o de Asia. Esto es un gran desafío porque tiene un efecto desestabilizador, como lo estamos viendo ya. Llegan ahora al poder, elegidos democráticamente, una serie de dirigentes que explícitamente se oponen a la llegada de los extranjeros. O sea, este es un fenómeno evidentemente a la vez planetario y característico. Tercer gran fenómeno que afecta un poco a todo el mundo hoy día es lo que llamaríamos los efectos incontrolados, los efectos indeseados de las nuevas tecnologías. Internet, desde que apareció en 1989, hace ahora 40 años, al aparecer Internet, 30 años, perdón. Entonces, ha transformado completamente la manera de funcionar de la comunicación, pero también ha desarrollado una serie de elementos que nos preocupan, que preocupa hoy día al conjunto de la humanidad. La inteligencia artificial, por ejemplo, y lo que puede ser la inteligencia artificial, que es una inteligencia que sea más inteligente que los más inteligentes de los seres humanos. Las máquinas van a ser más inteligentes que nosotros ya, por ejemplo, en juego de ajedrez ya son más inteligentes que nosotros. Si son más inteligentes van a tener sensibilidad, si son inteligentes y sensibles van a tomar el poder, no sabemos. Los big data, por ejemplo, es decir, la acumulación de datos. Hoy los datos es una de las materias primas más importantes y más rentables del mundo. Lo que más rentabilidad da no es el petróleo, no es el oro, no son los diamantes, son los datos. Las primeras empresas cotizadas en la Bolsa de Nueva York son empresas que trabajan con datos, son Google, son Amazon, son todas estas empresas que están trabajando con nuestros datos. Las nanotecnologías, vamos a poder introducir maquinitas que son más pequeñas que un micrón en el interior del cuerpo para que nos reparen el cuerpo. La nueva biología sintética, ¿qué será el ser humano de mañana? Mitad ser humano, mitad máquina. La ciberseguridad, cómo protegernos contra los hackeos. Miren lo que ha vivido Venezuela hace unos días, cuando le hackearon el sistema central de distribución de electricidad. Mañana pueden hackear un aeropuerto, los semáforos de una gran capital. El robo de datos informáticos, nos roban el contenido de nuestros ordenadores, de nuestras computadoras. Los ciberataques, como los que estamos viendo contra Venezuela en este momento. Todo esto, evidentemente, y sus consecuencias, porque todo esto hace que hoy pensamos que de este lado también es un peligro importante. ¿Qué podemos decir de estos tres grandes peligros? Cambio climático, desplazamientos masivos de población a través de las fronteras y los efectos incontrolados de las nuevas tecnologías. Bueno, la característica común de estos tres problemas es que ningún Estado, por poderoso que sea, los puede afrontar solos. Ni siquiera los Estados Unidos, con su superpotencia militar, pueden enfrentar solos el cambio climático. Evidentemente, ni el muro que construya Trump podrá detener a las personas que se ponen en marcha.
y además no va a detener los cambios que esto puede provocar en cualquier lugar, en México, si se detienen allí antes de atravesar. Entonces, son problemas que solo se pueden enfrentar colectivamente, es decir, la humanidad debe enfrentar de manera organizada, de manera articulada, estos problemas. No hay solución individual a estos problemas globales, pero por otra parte, en este momento lo que llamamos el sistema multilateral está en crisis. El sistema multilateral es Naciones Unidas, porque en Naciones Unidas es donde todos los países se encuentran para abordar los problemas principales que se plantean, pero el sistema de Naciones Unidas está en crisis porque muchos países, empezando por Estados Unidos, cuestionan la multilateralidad, prefieren abordar los problemas con sus lógicas individuales. Ahora, estos cambios, estas nuevas amenazas globales, ya están produciendo cambios políticos, yo lo decía al instante, en términos de gobernanza, y están produciendo cambios políticos de gran envergadura. Están surgiendo nuevas formas de gobierno que parecían impensables hace apenas muy poco tiempo. Por ejemplo, en varios países europeos, en Polonia, en Hungría, en Italia, han surgido democráticamente, es decir, han sido elegidos por los ciudadanos en las urnas, una serie de gobiernos populistas que nos hacen entrar en una nueva etapa política en la que la propia democracia, el concepto mismo de democracia está en crisis. En España, en estas elecciones que van a tener lugar a final de abril, hay un partido que ha surgido de la nada, que se llama Vox, y que ya es uno de los principales partidos del país. Está contra la inmigración, está por una centralización acelerada, es un partido muy reaccionario, al cierto límite es un partido antidemocrático, pero es el que está ganando, o uno de los que están ganando. O sea, hemos entrado en una nueva era política, en la que las reglas del juego que imperaban desde hace 2 siglos, desde que empezó a promoverse la idea de democracia, están dejando de funcionar. Hay hoy una crisis de confianza en la propia democracia. Muchos sondeos, muchas encuestas de opinión indican que en los países desarrollados, en los países democráticos, un número cada vez mayor de personas, en particular los más jóvenes, creen cada vez menos en la democracia. Recordamos que Francis Fukuyama, ustedes recuerdan, este politólogo americano de origen japonés, que después de la caída del muro de Berlín sostenía una tesis que decía que la historia se acababa, era el fin de la historia. ¿Qué quería decir Fukuyama con el fin de la historia? Decía que, en definitiva, según él, todas las sociedades en el mundo, todos los estados, todos los países, tendían hacia un perfeccionamiento, digamos con él, que las conducía inexorablemente hacia 2 objetivos. Tener una democracia representativa, es decir, con parlamentarios que son elegidos por la población, y hay una asamblea, un congreso que es una maqueta de la sociedad, ¿no? Y por otra parte una economía de mercado, donde lo que funciona es la ley de la oferta y la demanda. Y Fukuyama decía, una vez que estos 2 objetivos se obtienen en una sociedad, eso ya es inamovible. Ya puede ocurrir lo que sea, pero en realidad eso ya no cambia, ya no hay marcha atrás. Eso es lo que él llamaba el fin de la historia. Y también existía otra teoría entre los politólogos, entre los economistas, de que una sociedad democrática y de economía de mercado, es decir, una sociedad como la que definía Fukuyama, cuando alcanzaba un cierto nivel de vida per cápita, por persona, por ejemplo, de unos 15.000, si en una sociedad el nivel de vida medio era de $15.000 por persona y por año, ya era una democracia estable y permanente. Ya eso no volvía atrás. Bien, hoy podemos decir que ya la gente no cree en eso.
Ni siquiera estos dos objetivos, que han sido objetivos buscados en muchas sociedades durante mucho tiempo, no funcionan. ¿Por qué? Primero, porque la crisis financiera, la crisis económica y social del 2008 ha provocado una desconfianza traumática en la economía capitalista de mercado, tal como funcionaba. Recuerden que las cifras han sido publicadas hace unos días. En el mundo de hoy, 26 personas ricas ganan más que 3.600 millones de personas, que la mitad de la humanidad. 26 personas. Vivimos en un mundo en el que las desigualdades han alcanzado tal dimensión abismal que no es posible que nos digan luego que hay democracia, porque no sé lo que será la democracia, pero democracia económica, en todo caso, no hay. La gente se da cuenta de eso. Ha habido un retroceso brutal en materia de igualdad, un desarrollo de las desigualdades. Se han desarrollado las nuevas pobrezas, el desempleo masivo, y al mismo tiempo los ricos se han hecho más ricos, más inmensamente ricos, y esto ha traumatizado a muchos ciudadanos que han dejado de creer en la democracia tal como funciona. Entonces, hoy ni el liberalismo tradicional, ni el marxismo dogmático, ni la socialdemocracia han sabido responder a estos nuevos problemas de una sociedad cambiante. Por eso han surgido lo que podemos llamar estas nuevas identidades políticas, que ya no asumen discursos y análisis preconcebidos y pensados para momentos históricos de otra época. Estas nuevas identidades políticas tienen perfiles muy diferentes, pero estamos de acuerdo en llamarlos populismos. En cierta medida, el mayor representante de estos populismos es Donald Trump en Estados Unidos. Claro, ha sido elegido en el marco de un partido histórico y tradicional como es el Partido Republicano, pero todos sabemos que Trump no encarna los valores del Partido Republicano. Recuerden que el líder histórico más importante del republicanismo estadounidense es Abraham Lincoln, y como verán hay cierta diferencia entre Trump y no hace falta ser un gran historiador para darse cuenta que entre Lincoln y Trump hay un abismo. Entonces, evidentemente, es decir, no tengo más tiempo para desarrollar todo esto, pero lo que quiero decir es poner en guardia sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos viviendo una serie de traumas que hacen que el mundo tal como funciona hoy, uno, es difícil de leer, es normal que mucha gente esté desorientada, es normal que muchos estudiantes, muchos profesores estén desorientados, no hay una certidumbre como ha podido existir en otra época, hasta en la época de la Guerra Fría, aunque era inmensamente peligroso el mundo de la Guerra Fría, pero había convicciones. Hoy es mucho más complicado. Estamos ante un mundo que necesita ser leído con, digamos, una parrilla de lectura que no existe por el momento, pero sí sabemos que hay peligros y frente a los peligros, como siempre, debemos desarrollar nuestra inteligencia. Y el objetivo quizá número uno de un pedagogo es el de desarrollar la inteligencia de sus estudiantes. Muchas gracias.